Desde la Gobernación de Santa Cruz, a través del CEDES, reafirmamos nuestro compromiso con la salud de cada cruceño. Hoy contamos con 30 empresas de ambulancias debidamente registradas. Después de casi 2 años, hemos retomado los trasplantes de órganos, devolviendo la esperanza a pacientes en listas de espera. Nuestras respuestas rápidas han brindado atención a más de 26.000 personas afectadas por incendios forestales. Y fortaleciendo a nuestras provincias, hemos habilitado ventanillas únicas de trámite, acercando la salud a las 15 provincias de Santa Cruz. Porque la salud es nuestra prioridad. Sacándola la película, cuando uno la lee lo que ha hecho ella, exacto, es fantástico, ¿no? Claro, ¿no? claro. Porque que sí. Si te quedas con la película, sí, sí, está bien, ¿no? Pero alguien tiene que haber sido esta mujer. Claro, y fue alguien real, sí, ¿no? Claro, fue alguien real. Entonces, más o menos hacías cosas así. Sí. De reclamar por los afectados. Sí, o sea, teníamos ciertos programas y campañas en las que trabajábamos, ¿no? O sea, estábamos trabajando con un programa para eficiencia energética, por ejemplo, ¿no? Para que los hogares no tengan que gastar demasiado, porque los costos de calefacción en invierno son muy altos, entonces hay que impermeabilizar los hogares para que no entre tanto frío, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ciertas reformas que hay que hacerle a los hogares. Y nosotros teníamos un contrato muy grande con el Estado de Nueva York para precisamente trabajar a nivel comunitario, trabajar con los propietarios de viviendas, ¿no? Para que puedan acceder a fondos del Estado de Nueva York para que reconviertan su vivienda, ¿no? Que la arreglen su vivienda y puedan no tener que gastar tanto en sus facturas de electricidad. Trabajaste también en la recuperación de barrios, ¿no? Sí, trabajé con revitalización de espacio público. Entonces hicimos una campaña. De hecho, tuve la suerte, mi mentor allá, él era el presidente de la organización, nos llevábamos muy bien, ¿no? Él era una persona muy interesada, tenía una curiosidad muy grande sobre Bolivia y sobre Santa Cruz. Fue un hombre que era un médico que en los años 80 decidió dejar de trabajar de médico y dedicarse al servicio comunitario, porque por la cantidad de jóvenes que llegaban al hospital, ya sea o muertos o con disparos, ¿no? O sea, víctimas de la violencia juvenil. Entonces dijo, no puedo seguir así. Y decidió crear una organización, que es la organización donde yo trabajaba, para precisamente trabajar con jóvenes y crear escuelas de liderazgo. O sea, has estado en primera línea Él sí. Entonces lo que hicimos fue armar una campaña sobre revitalización, sobre regeneración urbana, ¿no? Para convertir la parte de encima de una autopista, reconvertirla en espacio público, ¿no? Que sea un parque, y así mejorar los índices de polución que habían en ese barrio y la salud de la gente, porque también a causa de ese legado industrial, ¿no? El nivel de asma es muy alto. No fue. Sí, porque hay mucha contaminación aún en el aire, ¿no? Entonces, a veces esa contaminación era producto de la industria, de los gases y de los humos de las fábricas que todavía quedaban alrededor, o de las autopistas, o sea, de lo que botan. Exacto. Entonces, el nivel de asma en ese barrio era muy alto, era el tercer nivel más alto de toda la ciudad. Entonces, queríamos, con esta campaña de espacio público, lo que queríamos hacer era, crear más espacio público en un barrio donde había muy poco espacio público. Porque cuando se hicieron las autopistas en los años 50, los parques que le dejaron a ese barrio, por ser un barrio predominantemente de latinos en esa época, eran insignificantes, ¿no? Entonces, a veces uno lo ve en un plano y dicen, bueno, pero están ahí, qué sé yo, o hasta se ven de satélite y uno dice, pero si eso es verde. Pero otra cosa es estar ahí, otra cosa es ir al parque. Son parques que al estar al lado de la autopista, el ruido, la polución auditiva es altísima y el aire que se respira tampoco es buena. ¿Y cómo se hace para eso? Para que las empresas cambien, para que la ciudad contribuya y para mejorar eso. Hay varias formas, ¿no? Primero hay que generar conciencia de qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que hicimos. Estábamos trabajando tenemos un programa para trabajar con madres de familia,
Entonces, trabajamos tanto con madres como con jóvenes para realizar esta campaña. Y lo que sí hice yo fue liderar este proyecto. Se llamó Laboratorio Urbano para Espacios Públicos e involucramos a estos grupos meta, ¿no? Entonces, les enseñamos a las mamás y les enseñamos a los jóvenes cómo usar tecnología para medir la polución, ¿no? La partícula de materia 2.5, que es lo que se mide, recolectamos datos, ¿no? Íbamos a medir todos los días. De paso le enseñábamos sobre, sobre cosas que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con parques. Estudiábamos los parques para ver cómo los jóvenes estaban usando ¿Y la esos receptividad espacios. cómo fue? Fue muy buena. La pusimos en jaque a la alcaldía, ¿no? Porque claro, empezamos a demandar espacios públicos y generamos una campaña. ¿Quién era el alcalde? Estaba Di Blasio, ¿no? Pero como es en Brooklyn, es parte de la ciudad, pero tiene, o sea, cada condado, o sea, cada burgo tiene su propio alcalde, ¿no? Y tiene sus propios funcionarios. Entonces, estaban preocupados los del Departamento de Parques y Jardines por la campaña que estábamos haciendo. Y a raíz muy intensiva. Sí, entonces, eso es parte, ¿no? Pero para poder... Una cosa es tener una idea. Y teníamos el apoyo también de la congresista federal, ¿no? Que en este caso era Nidia Velázquez, de los senadores estatales, ¿no? Del estado de Nueva York, de los concejales también. O sea, había ahí estaban todos alineados, ¿no? En esto. Inclusive habían fondos que ya se habían reservado para este parque. Y lo que faltaba era ya constituir una organización que se encargue de, de llevar adelante este proceso, porque el tema ahí está en entender de quién es propiedad, quién es el dueño de la autopista, si es el Estado, si es la ciudad, y a veces ese es un embrollo jurídico y legal que puede ser bien difícil de navegar, ¿no? Y bueno, a raíz de ese trabajo me invitó el Highline, que es otro parque, acababa de crearse la red Highline, que es una red de parques, o sea, en realidad de los líderes que gerentan estos y administran los parques más grandes y más innovadores en Norteamérica, a partir de la reconversión de infraestructura urbana. Entonces, a partir de infraestructura que pudo haber sido autopistas, pudo haber sido rieles de tren, pudieron haber sido costaneras, pudieron haber sido autopistas ¿cómo se llama? Estas de navales o no autopistas, pero donde pistas de aterrizaje, de militares o de aeropuertos, etcétera, ya no tienen más ese uso, ¿no? Y están ahí como infraestructura obsoleta. Por muchas cosas, sí. ¿No? Ya, o sea, hay autopistas que ya cumplieron su ciclo útil o trenes que ya dejaron de funcionar, pero siguen las rieles, ¿no? Sigue la estructura. Entonces están usando... O sea, hay un cambio permanente todo el tiempo de la actividad de las cosas. Sí, claro, porque las cosas pues tienen su vida útil. Claro. En algunos casos siguen, ¿no? O sea, hay puentes que tienen 200 años y se les hace mantenimiento y continúan. Pero luego hay oportunidades para reconversión o regeneración urbana. Entonces me invitaron a trabajar, a trabajar con ellos a partir de la campaña que nosotros habíamos hecho en este barrio, con la organización donde estaba, y es donde actualmente estoy, ¿no? Trabajo para el Highline, soy gerente senior del Highline Network, que es esta red. Senior ya. Sí, ¿no? De esta red trabajo oficialmente con 36 organizaciones en toda Norteamérica, y el próximo año, a partir de enero, vamos a estar alrededor de 50 organizaciones, ¿no? Y son espacios hermosísimos. Son, como digo, hechos a partir de infraestructura. A veces pueden ser tipo curichis que de repente empiezan a hacer, les crean infraestructura y van conectando esa infraestructura con otros parques u otros espacios públicos. ¿Qué te pasa cuando ves que el curichi, la madre, sigue sin ser recuperado y sigue siendo mal trabajado, teniendo lo que tiene adentro, claro, en aves y en otros tipos de animales? Esa diversidad ambiental. Yo recuerdo que el que comenzó la defensa real del curichi de la madre fui yo. Ya. Y fue unos líos porque hicieron el cuarto anillo y se lo tragaron el curichi. No les importó, no le hicieron puentes, no le hicieron nada, no le hicieron que pase el agua y finalmente no se ha secado por suerte. Claro. Dicen que hay un hichi.
que lo mantiene ahí. Claro, ahí, para que no se seque. Evita que se muera. Sí, sí. En realidad hay muchas oportunidades de regeneración urbana aquí, ¿no? Está el Curichi, o sea, hacerlo bien, ¿no? Convertirlo en un parque de verdad. El centro mismo, ¿no? La costanera del río Piraíz es un proyecto que podría ser una maravilla, ¿no? O inclusive ciertos canales hoy es una hermosa maravilla porque ya lo asfaltaron, tiene una parte asfaltada adentro. Ya, claro, ¿no? claro. Sí, y SEARPI, que viene realizando trabajos hace 40 años de mantenimiento, ¿no? Para el reencauce del río Piraí, que también es destacable, ¿no? Que lo que si ha hecho no fuera SEARPI, SEARPI, no sé claro, qué. ya se hubiera vuelto a entrar el río. Hay proyectos, pero bueno, el del parque, el río, yo no sé si la gente sabe, pero el contrato del Banco Mundial para la revitalización del centro en realidad también está condicionado al parque metropolitano, ¿no? Que es el de la costanera. O sea, en algún momento nos van a pedir cuentas. Claro, nos van a pedir cuentas y el contrato dice que en realidad lo que se tiene que hacer es vincular el centro con ciclovías al parque metropolitano. La ciclovía aquí no da resultado. No Por da. alguna razón, bueno, también las hacen mal, una ciclovía que Sí. llegue al parque, va a decir al mercado Los Pozos, es hasta una burla, ¿no? Claro. Pero allá funciona la ciclovía. Sí, y funciona. la bicicleta es un medio de transporte muy común. Es común, pero necesita reglamentaciones especiales. Allá. Sí, no es Holanda, digamos, y tampoco es Dinamarca, ¿no? Uy, sí, Holanda es una locura. Donde la sí. bicicleta es Sí. ¿no? Pero sí hay programas de incentivo especial, ¿no? Especiales para que se utilice más, ¿no? Y se implementa el programa que nació en Dinamarca, que se llama Vision, o Suecia, que se llama Vision Zero, que es para evitar los accidentes, porque son muy comunes también los accidentes, ¿no? Y bueno, y es una cuestión de cultura también, ¿no? De cultura tanto del ciclista como también del resto de las personas para que se pueda incentivar y hacer un uso correcto de ese modo alternativo de transporte. Oportunidades de regeneración hay muchas, pero nuevamente lo que falla es la gobernanza. En la medida en que no haya gobernanza de cómo involucrar a la ciudadanía, cómo dotarle de poder a la ciudadanía y más en específico, cómo transparentar el proceso de participación y de cogestión ciudadana sobre ese tipo de políticas, no auguro que haya buenos resultados. Entonces, ¿qué te pasa cuando llegas y ves, no sé cuánto tiempo hace que no venías? Pero 3 años. ¿Ah? 3 años. Cuando llegas y ves la zona de Equipetrol más moderna del país. La verdad es que cada vez que vengo... Impacta, ¿no? Sí, el crecimiento del sector privado casi que pareciera que no hubiera habido pandemia, ¿no? Aquí, porque en 3 años la ciudad se le ha cambiado la cara en apenas 3 años a la ciudad. Hay muchísima inversión en el sector inmobiliario. El mismo Equipetrol ha tenido tantos cambios a lo largo de un periodo muy corto de tiempo. Una de las cosas que siempre esto sucede, ¿no? O sea, el sector privado avanza más rápido que el sector público. Entonces ahí el desafío está en cómo evitar que ese rezago nos cueste tan caro, porque nos cuesta muchísimo. Nosotros tuvimos la suerte, la ventaja en Santa Cruz de que por un periodo de más o menos 30 años, creo que era más bien el sector público, o más, podríamos decir sector intermedio, ¿no? O sea, el Comité de Obras Públicas y Cordecruz, que era más rápido, que le ganaba, ¿no? Al sector privado en cuanto a rapidez y a cambio y a innovación, ¿no? Porque era un sector privado emergente, no era tan desarrollado, no habían tantos capitales como los que hay ahora, no había tanta innovación porque era todavía muy frágil, ¿no? Hasta los años 90. Entonces tuvimos una ventaja y una ventana de tiempo increíble donde logramos generar cambios, ¿no? Que se volvieron cambios estructurales para la ciudad, porque precisamente logramos que se generen políticas públicas, se genere legislación, se generen instrumentos para que tengamos un espacio más dinámico, ¿no? Y donde todo lo demás se fue Hablando acomodando. de eso te voy a incomodar un poquito, pero como vos nunca te has callado, tu declaración de hoy o ayer
el contrato social que nos une al Estado boliviano urge que sea revisado porque el Estado no nos está cumpliendo. ¿Te duele Bolivia desde afuera o Santa Cruz? Duele, la verdad que duele. Duele porque es una pena, ¿sabes? Lo que pasa, lo que más duele son ver cómo las oportunidades se pierden, pudiendo no hacerlo, ¿no? O sea, evitando caer en los errores, evitando caer en rezagos, vamos directamente a eso, ¿no? Eso duele porque podría ser diferente, no es tan difícil no cometer esos errores y sin embargo se los comete. Entonces, claro que duele, Carlos. ¿Cómo no nos va a doler ni nos va a afectar que haya una relación tan tensa donde nos sintamos completamente ninguneados, ¿no? Y no es de ahora, no es de hace 5 años. No, sí. Es centenaria. O sea, ¿cómo no va a molestar? Maggie Talavera me regaló el libro de Juan Carlos Urenda, el de las pérdidas territoriales, y es como ver una película de terror, ese libro. Es espantoso, o sea, el libro es excelente, ¿no? O sea, claro. Es muy bueno. No, pero lo que muestra, la realidad que muestra es terrible, claro. Es terrible. ¿Cómo no le va a doler a este país saber que se han perdido la mitad del territorio nacional? Y de la forma en la que se lo ha perdido. Exacto. Por intereses tan mezquinos y tan pequeños, ¿no? O sea, y eso ha tenido consecuencias que han durado, o sea, seguimos pagando las consecuencias de que no exista y que no haya existido nunca una política nacional estatal sobre relaciones exteriores, por ejemplo. O sea, ¿cómo no va a doler? O sea, ¿a quién no le va a afectar eso, no? O sea, tener una sumatoria de fracasos, o sea, ni que fuéramos, pues, o sea, somos humanos, ¿no? Estamos hechos de carne y hueso. ¿Cómo no nos va a doler que sabiendo que se pueden evitar ciertas cosas y sabiendo que uno tiene arraigo, que uno quiere ver emerger a los demás, se tome el camino contrario, ¿no? Entonces, por supuesto que duele y molesta, y por supuesto que se suma a esa frustración, ¿no? Que uno va sumando esas frustraciones y bueno, y ahí lo que quizás impere es la esperanza por un lado, ¿no? O sea, la esperanza es lo último que se pierde, pero o sea, yo le tengo mucha fe todavía a Santa Cruz, ¿no? Entonces, y el resto del país, ¿no? O sea, eso es lo que quizás la gran interrogante es, ¿y el resto del país qué? ¿No? ¿Qué opina, qué sientes respecto a estas decisiones que nos afectan a todos y nos distraen con cosas tan banales y ridículas que también al mismo tiempo es como que, o sea, ¿qué creen que uno es? Sí. Tu lugar en el mundo hoy es Nueva York. Sí. ¿Algún día volverá a ser Santa Cruz? ¿Podría ser? ¿Sí? Nunca... ¿Qué dice el gringo? ¿Qué dice el checo? Porque él te conoció aquí, significa que vino acá. Sí. No sé, ¿no? O sea, uno nunca sabe por dónde irán, claro, para dónde van las sí, cosas, ¿no? Sí. Por supuesto le tengo un cariño enorme a Santa Cruz, ¿no? Siempre se lo voy a tener, estoy muy conectada siempre con todo lo que pasa aquí, ¿no? Y especialmente porque, claro, como sigo investigando y hablando y escribiendo sobre cosas que tienen que ver con Bolivia y con Santa Cruz, pues existe esta conexión, ¿no? ¿Seguís estudiando en universidad ya? ¿Haces cursos? Hago cursos, sí hago cursos, ¿no? Estoy siempre capacitándome, pero ahora mismo no estoy en la universidad. Sí asisto de vez en cuando a dar charlas, por ejemplo, por el trabajo que estamos haciendo en el Highline Network. He trabajado en proyectos de investigación con universidades privadas allá. El trabajo el de la medición de la contaminación en parques y demás lo hice a través de la organización donde estaba, pero nos aliamos con The New School para hacerlo, con una universidad allá. En mi trabajo actual, acabamos de lanzar una nueva metodología para medir el impacto de espacios públicos a través de la creación de una caja de herramientas específicas, ¿no? Donde damos coaching y donde la idea es ayudar a los líderes, no solamente a los líderes, pero a quien sea que esté interesado en trabajar con espacios públicos que logren tener un mayor impacto y logren
realmente consolidar gobernanza, consolidar un proceso de desarrollo equitativo, ¿no? Que se llama el Community First, la comunidad primero. Y ese estudio lo hicimos con Harvard Graduate School of Design y con Urban Institute. Entonces estoy todavía muy vinculada a la educación y a la investigación, ¿no? Aplicada a ahora mismo casos de estudios sobre espacio público. ¿Cuándo te vas? Mañana. Bueno, te agradezco. No podías no estar en este programa. Gracias, Carlos. Sí. Gracias. Porque al final de cuentas sos como cualquiera de aquí. Claro, claro que sí. Eso es lo que nos gusta. Una cruceña más. Sí, sí. Gracias. Gracias. Dale. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.